Vamos a hablar de las fases de la auditoría. Existen diferentes fases que se van realizando con relación a los diferentes autores que tenemos. Puede ser etapas de 3 áreas, puede ser dividido en 5 etapas y de esta forma podemos, depende al criterio profesional, establecer las diferentes etapas de nuestra auditoría. Generalmente se utilizan 3 etapas, una etapa de planificación y programación, otra etapa de la ejecución de la auditoría y otra etapa conocida como el informe y plan de acción o también conocido como conclusión o comunicación de resultados. Dentro de las etapas de auditoría podemos mencionar características de estas etapas, de cada una de las etapas de la auditoría. Como etapa número 1, planificación de la auditoría. ¿Qué vamos a hacer en esta etapa? Cuando nosotros hacemos el trabajo de auditoría, se tiene un punto de inicio de tareas y un punto de finalización. Entre ambos se dan una serie de etapas y procesos que pueden variar según las características de la entidad, del proyecto, del programa que se está auditando. Sin embargo, cualquiera fuera el tamaño, cualquiera fuera el tipo, cualquiera fuera la clase o grado de complejidad de la entidad, de la empresa, del proyecto, del programa, existen dentro de estas 3 etapas básicas la etapa de la planificación. Podemos mencionar que las entidades presentan diferentes actividades, diferentes operaciones. Son organizaciones complejas, cada organización es diferente, tienen sistemas de información diferentes, sistemas de control con las particularidades que cada empresa, que cada entidad necesita de acuerdo a las actividades que realiza. En este entendido, por cada trabajo de auditoría tenemos que tener cuentas eh, que van a ser particulares, por ejemplo. Por otra parte, vamos a ver características propias de cada una de ellas y tenemos que determinar los distintos riesgos que pueden presentar. En este entendido, para que todos los trabajos, una vez finalizados, cubran los objetivos y riesgos específicos de cada empresa, es indispensable un proceso de planificación. Cuando nosotros hablamos de planificación, estamos mencionando que se debe identificar los pasos, se debe identificar los métodos que queremos alcanzar, cuáles son los resultados que estamos esperando, en forma, le llamaremos eficiente, tomando en cuenta la eficacia. Y es necesario que la planificación represente el plan del auditor, el plan que se va a ejecutar. ¿Cómo vamos a realizar? Aquí está mi planificación, donde va a estar los tiempos, donde va a estar el equipo de trabajo, donde va a estar el enfoque de auditoría, donde van a estar diferentes características, procedimientos y técnicas que vamos a utilizar. En este entendido, tenemos que saber determinar el relevamiento de la información que va a ser necesaria para el desarrollo de la auditoría. Tenemos que saber determinar qué documentación vamos a necesitar. Tenemos que conocer nuestra empresa que estamos auditando. Tenemos que conocer sus procedimientos que tiene. Tenemos que conocer cuáles son los procesos que realizan, cuáles son las cuentas significativas dentro de los estados financieros, cuáles son los ciclos de cuenta, las transacciones rutinarias, las transacciones no rutinarias, hacer un análisis relevante que me permita como auditor poder determinar el enfoque de auditoría, poder decir, este es el plan de auditoría. Para esto vamos a analizar la documentación principal para determinar con precisión los procedimientos necesarios y adecuados que permitan evaluar y poder dar un pronunciamiento sobre el trabajo realizado.
Es así que en esta planificación vamos a tener una evaluación general. ¿Qué vamos a evaluar? El conocimiento de la empresa, el conocimiento de los procesos centrales, la identificación de áreas críticas, ya que cada entidad, cada empresa es diferente. Tenemos que comprender las actividades de la empresa. Tenemos que hacer un análisis de planificación. Tenemos que determinar los niveles de materialidad, por ejemplo. Tenemos que hacer la evaluación de riesgo, evaluación del sistema de control interno. Tenemos que ver eh, qué enfoque de auditoría vamos a utilizar. Por lo tanto, cuando ya entramos a la evaluación específica, vamos a ver la trazabilidad de los procesos de áreas críticas. Al hablar de trazabilidad, estamos mencionándonos cuáles son los procesos más importantes dentro de la empresa. ¿Ya? En este entendido, nosotros tenemos que evaluar el control interno, identificar y construir indicadores si es posible, para posteriormente elaborar y plasmar todo en un documento que se denomina Memorando de Planificación de Auditoría y la elaboración de los programas de auditoría que vamos a necesitar. De esta forma, vamos a poder realizar nuestro trabajo de auditoría de manera adecuada, de tal forma que la empresa pueda ser realizada, pueda ser auditada con precisión. De esta forma, podemos mencionar de que con la planificación vamos a establecer programas con la identificación del objetivo propuesto, ¿ya? De acuerdo a la norma de auditoría 300, podemos mencionar que la planificación de una auditoría implica establecer estrategias generales. La auditoría va a hacer un trabajo y va a cumplir un desarrollo el cual me tiene que permitir emitir un informe. Y para esto voy a tener que tener un plan de auditoría. Las actividades planificadas van a tener que surgir de toda la estrategia general de la auditoría que yo voy a tener, por eso hago mi evaluación general, y de todo el plan de auditoría que yo voy a mencionar de manera específica. Pero la pregunta es, ¿cómo hago, por ejemplo, el conocimiento del control, el conocimiento de la empresa? ¿Qué es lo que voy a tener que conocer? ¿Qué es lo que voy a tener que realizar? Para conocer la entidad, primero tengo que conocer, por ejemplo, la estructura. Es importante conocer cómo está organizada la entidad para el cumplimiento de sus objetivos, a efecto de orientar mi enfoque de auditoría si va a ser de confianza, de control, ¿no? O va a ser sustantivo. De esta forma voy a delimitar si voy a hacer pruebas de control o voy a hacer pruebas sustantivas. La estructura organizacional me va a permitir, por ejemplo, conocer el control interno, conocer cuál es la jerarquía que tiene, qué responsabilidades tiene, cuáles son las dependencias. Voy a conocer sus objetivos a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo. El grado de auditoría va a tener que ser de acuerdo a criterio profesional. Tengo que saber qué voy a hacer. De esta manera, tengo que ver cómo opera, qué características tiene, por ejemplo, en su venta, en su elaboración de productos o servicios que brinda, cómo lo hace, qué características de importancia tienen los insumos utilizados, cuáles son las fuentes de provisión y los principales proveedores que tengan, ¿no? Porque deben tener proveedores. Tengo que identificar cuáles son puntos o debilidades del control interno, identificando áreas críticas. ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son los principales competidores inclusive, ¿no? ¿Cuáles son los factores más importantes que tiene la empresa? Y no solamente eso, tengo que ir viendo la
las áreas específicas, haciendo una evaluación específica, identificando y construyendo indicadores, ¿no? ¿Cómo voy a medir esto? En este entendido, puedo ver hasta la instalación de unidades operativas, métodos de distribución, si es una industria en cuál opera, qué tipo de industria es, ¿no? Es importante conocer el tipo de información que genera también, porque estamos hablando de información y comunicación. Los sistemas y controles de información contable, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los sistemas de contabilidad presupuestaria, si es que tiene? Las prácticas utilizadas para la administración de los fondos, ¿no? De efectivo, por ejemplo. Las prácticas utilizadas para la administración de actividades contables y financieras, los principales procedimientos de administración contable que tenga, los métodos de valoración, ¿no? ¿Qué tipo de método utiliza para la determinación de la depreciación, por ejemplo? ¿Qué tipo de método utiliza para lo que es el inventario? Método PEPS, método WEBS, promedio ponderado, en qué sistema se encuentra, si es sistema permanente o si es sistema periódico. Entonces, de esta manera tengo que conocer características que tiene en particular la empresa, ¿no? Incluso tengo que conocer su fuerza laboral o sus trabajadores, cuáles son sus funciones, cuáles son los procedimientos que se realizan, cantidad de empleados, acuerdos de remuneraciones, composición técnica y profesional, qué tipo de profesionales son, si son idóneos al cargo o no, influencia de si es que tuviera algún sindicato en caso de empresas grandes, cuál es el mercado laboral, cuál es lo que nosotros conocemos su nicho de mercado, ¿no? Tengo que conocer si existen planes especiales para el tema de beneficios sociales. Tengo que ver cuáles son las normas, las leyes aplicables dentro de la empresa. Leyes, regulaciones, normas aplicables específicas de la empresa, disposiciones tributarias aplicables, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa que sea, requisitos y reglamentaciones específicas, existencia de organismos o instituciones que tal vez les regulen. Por ejemplo, de los bancos les regula la ASFI, entonces yo tengo que ver las normas ASFI. Si tienen unidades de auditoría interna, entonces es así que yo voy viendo la planificación de la auditoría. ¿Con el fin de qué? De tener un memorando de planificación de auditoría. Y para realizar este memorando de planificación de auditoría, tengo que también hacer la evaluación correspondiente, ¿no? Habíamos mencionado que se tiene que hacer, por ejemplo, el análisis de la planificación, donde podemos mencionar que este análisis de la planificación, dentro de lo que es esta etapa, viene a ser una aplicación de conjunto de técnicas que nosotros podemos utilizar, ¿ya? Para poder determinar el riesgo, ¿ya? De acuerdo a la NIA 520, como auditores tenemos que aplicar procedimientos analíticos como procedimientos de evaluación de riesgo para obtener entendimiento de la entidad y su entorno. Y en la revisión general y final de la auditoría, estos procedimientos analíticos pueden también aplicarse como procedimientos sustantivos, a detalle, ¿no? En este entendido, podemos mencionar de que cuando nosotros hacemos estos procedimientos analíticos dentro de lo que es lo que hemos denominado el análisis de planificación, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Podemos utilizar métodos o herramientas durante el examen. Análisis de relaciones, análisis de tendencias, comparaciones, pruebas de razonabilidad, pruebas de diagnóstico, ¿no? Y de manera general podemos mencionar un análisis, por ejemplo, de comparaciones. Implica
la comparación de información financiera de la empresa con respecto a otros datos o elementos que vamos a tener. Esto puede ser, por ejemplo, los estados financieros actuales con años anteriores. Para esto utilizo el análisis horizontal, para esto utilizo el análisis vertical. E incluso puedo utilizar las razones de las pruebas de razonabilidad, ¿no? Que vienen a ser los datos financieros. Consiste en utilizar las razones financieras para ver eh, cuál es su comportamiento con relación a las actividades, con relación a la liquidez, con relación al endeudamiento que pueda tener la empresa, ¿no? Y con relación a las utilidades o rentabilidad que pueda tener. De esta manera, puedo ir utilizando los datos como son las pruebas ácidas, índice de liquidez, capital de trabajo, rotación de cuentas por cobrar, rotación de inventarios, endeudamiento, rentabilidad del capital y otros que yo vea convenientes, ¿no? Esto ya depende del criterio profesional. Y es acá donde yo voy a determinar los niveles de materialidad a nivel estados financieros, porque tiene que estar plasmado ¿dónde? Dentro del memorando de planificación de auditoría. Y para esto puedo utilizar diferentes métodos para sacar el nivel de materialidad. En otras palabras, como auditor, tengo que considerar la materialidad y su relación con el riesgo de auditoría. Habíamos mencionado que el riesgo de auditoría es igual al riesgo inherente por el riesgo de control por el riesgo de detección. Para esto, yo tengo que medir mi riesgo de auditoría. ¿Dónde lo voy a medir y dónde lo voy a plasmar? De acuerdo a los estados financieros que me hayan proporcionado, yo voy a establecer toda esta planificación para determinar mi enfoque de auditoría, mi materialidad, el riesgo que asumo como auditor y de esta forma poder, bajo este memorando, realizar la ejecución de la auditoría. Posteriormente tenemos la etapa de la ejecución de auditoría. Para hablar de la ejecución de auditoría, primero yo tengo que mencionar diferentes aspectos importantes, ¿no? Ya he determinado el riesgo, pero ¿qué es el riesgo? El riesgo de auditoría está dividido en riesgo inherente por riesgo de control por el riesgo de detección. De manera general, el riesgo inherente viene a ser la susceptibilidad de que los estados financieros que tiene la empresa tengan errores o irregularidades significativos ante consideraciones de sistemas de control por factores externos, ¿ya? Por factores externos. Estos factores externos pueden ser nuevos productos de mercado, ingresos de otros competidores, disposiciones legales y gubernamentales que se puedan sacar, factores climáticos, dependiendo del tipo de empresa. Luego tenemos el riesgo de control, que viene a ser que los sistemas de control interno que se están utilizando no detecten errores o irregularidades significativas en forma oportuna. En este entendido, podemos mencionar de que este riesgo de control se va a originar por factores internos que están directamente relacionados con los sistemas de control, con los sistemas de información implementados por la institución, ya que el control o el control interno tenemos que evaluarlo mediante su diseño y su funcionamiento como auditores para ver la capacidad que tiene este control interno, cómo está manejándose, si necesita mejorar algún aspecto. De esta manera se amplía procedimientos que permitan la relación de obtención de evidencia necesaria para poder emitir un informe sobre la auditoría realizada. En este entendido, la evidencia que estamos mencionando tiene que ser suficiente para que no haya vacíos o contradicciones
en el informe y tiene que ser además competente o apropiada para que esta evidencia sea de calidad y no solo de cantidad. Esta evidencia tiene que ser un respaldo, tiene que ser nuestro apoyo necesario y tiene que ser capaz que permita a nosotros como contadores públicos o auditores emitir una opinión, emitir un informe de acuerdo a las necesidades de la empresa. De esta manera, nosotros tenemos que realizar la ejecución de la auditoría tomando una recolección de evidencia y documentando esa evidencia. Cuando nosotros hablamos de la recolección de evidencia, estamos mencionando que como propósito básico del examen y evaluación de áreas críticas es evaluar la eficacia, la eficiencia, la economía de los sistemas de operación, tomando en cuenta las posibles debilidades que puedan tener en el examen profundo. Sin embargo, cabe aclarar que esta evaluación de la evidencia vamos a considerarlo desde el punto de vista financiero, tomando como objetivo la razonabilidad de los estados financieros. En caso que yo quiera profundizar esta evaluación de la eficiencia, eficacia y economía, estoy ya haciendo un examen conocido como auditoría operativa, ¿ya? Pero ¿por qué es necesario realizar desde este punto de vista? Porque nosotros presentamos dos informes. Uno que es el informe de auditoría con opinión y la evaluación, el informe de evaluación de control interno. En este entendido es necesario tomar en cuenta que nuestro trabajo es importante recolectar la evidencia. En nuestro trabajo tenemos que sustentar bajo qué criterios estamos tomando en cuenta o va a ser tomado en cuenta nuestro informe, ¿no? ¿En qué te estás basando? Nos pueden preguntar. Y nosotros vamos a buscar, vamos a mostrar toda la documentación, toda la evidencia que hemos encontrado. De esta manera, una vez que recolectemos toda esa evidencia, lo vamos a documentar. En esta fase se va a lograr los objetivos de la auditoría establecidos como tareas específicas. Se va a confirmar datos, se va a desarrollar hallazgos, se va a formar opiniones, se va a llegar a conclusiones y recomendaciones. Tal información va a representar la base del informe. Toda esta información que yo tengo como evidencia, que yo he obtenido después del trabajo que he realizado, voy a tomarlo como mi base para emitir una opinión. Tal como me dice la norma de auditoría 500. Como auditor tengo que obtener evidencia suficiente y apropiada o suficiente y competente para poder llegar a conclusiones razonables en las cuales basar mi opinión de auditoría. De esta manera voy a ir ejecutando el trabajo bajo una evidencia de auditoría de la cual voy a necesitar procedimientos de auditoría para las diferentes cuentas, ¿no? Caja, cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos, cuentas por pagar, patrimonio, ingresos, ventas, gastos, compras, etcétera, ¿no? De esta forma yo tengo que hacer mi ejecución de auditoría, donde también tengo que considerar los siguientes factores. Evitar duplicidad de funciones entre auditores, para que no saquemos doble información. Tengo que ver el uso tal vez inadecuado de fondos disponibles. ¿Qué tal si estamos utilizando recursos, estamos yendo a algún lugar, se gasta dinero? Entonces tengo que ver el uso adecuado de los disponibles que yo tengo. Tengo que ver incluso la falta de controles de responsabilidad. Esto ya desde el punto de vista de la empresa, ¿no? ¿Qué controles son los que tiene? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Quiénes son los que autorizan? ¿Están estas personas
realmente capacitadas para autorizar. ¿Quién les ha nombrado? Hay carencia en los controles apropiados de las actividades, falta de idoneidad del personal, hay algún trabajo que se retrase y que se esté justificando en algún momento, la gerencia de, la carencia de normas existe o hay una mala apropiación de normas existentes. Estas pueden ser por omisión o por acción. ¿Por qué puede ser que haya una carencia de normas, ¿no? O es desconocimiento. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué? Porque me va a servir como pruebas, ¿no? Todos estos puntos. Duplicidad de funciones, uso inadecuado de fondos disponibles, falta de control de responsabilidad, carencia de los controles apropiados de actividades, falta de idoneidad del personal, retrasos del trabajo y justificaciones del mismo. eh, Mala apropiación de las normas existentes me va a permitir como auditor tener, tener una opinión, ¿no? Tengo que evaluar todo esto. ¿Por qué? Porque de acá voy a sacar los hallazgos de auditoría. De acá voy a poder decir qué es lo que está pasando. Voy a poder hacer ajustes, voy a poder ver si existen deficiencias. Ahora, con respecto al sistema de registro de información, tengo que considerar, por ejemplo, tal vez archivos de la que se tiene en contabilidad, ¿no? Puede ser que fuera de contabilidad hay algún archivo, alguna documentación. Tengo que ver registros estadísticos, si es que tuvieses diferentes operaciones que no aparecen en los registros contables. Tengo que ver si los métodos del registro son adecuados al logro de los objetivos. Tengo que ver la existencia de duplicidad de registros, si es que hubiese. Tengo que ver los sistemas computarizados individuales o integrados, por ejemplo. De esta manera voy a ir realizando la ejecución de auditoría donde voy a encontrar los hallazgos, las diferencias. Y para esto tengo que hacer pruebas de control, tengo que hacer pruebas sustantivas de acuerdo al tipo de cuenta, de acuerdo al ciclo de transacciones y de acuerdo a los saldos de cuenta que yo tenga. Además, dentro de esta ejecución de la auditoría, tengo que tomar en cuenta, por ejemplo, los hechos posteriores. Tengo que considerar el efecto de los hechos posteriores sobre los estados financieros y sobre el dictamen de auditoría o informe de auditoría, tal como mencioné la norma de auditoría 500, que es para obtener evidencia. De esta manera, una vez que yo realizo la ejecución de auditoría, una vez que yo ya tengo lo que conocemos como la documentación y la recolección y la documentación de la evidencia, voy a tener que considerar una evaluación de esta evidencia. ¿Qué quiere decir? Voy a ver, eh, de acuerdo a la significancia de los estados financieros, las cuentas importantes, las cuentas más significativas, voy a determinar si es favorable hacer algunas pruebas adicionales o la evidencia que tengo es suficiente y competente. O es que tengo tal vez que hacer algún ajuste y seguir sacando evidencia con relación a alguna cuenta o algún punto en particular. Tercera etapa, tenemos la emisión del informe de auditoría. De acuerdo a la NIE 700, el informe de auditoría deberá contener una expresión, llamaremos clara, una opinión clara del auditor sobre los estados financieros, sobre la presentación y la revelación de los estados financieros. En este entendido, la emisión de los informes de auditoría va a tener como consecuencia una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros.
aspectos administrativos contables, cómo se encuentra su sistema de control interno y por otra parte, informes sobre la información tributaria también complementaria, ¿no? Que es lo que nos pide también el Servicio de Impuestos Nacionales. De esta manera, tenemos que hacer la emisión del informe de auditoría bajo un proceso de comunicación de resultados. Como auditores, tenemos que comunicar a la empresa de forma escrita durante el transcurso del examen, los resultados que se han realizado, qué es lo que hemos encontrado. Tenemos que hacer el informe donde estamos mencionando cómo se encuentran sus estados financieros. Para esto, tenemos que obtener estados financieros preparados de acuerdo con las normas contables aplicables de la empresa, las cuales se analizan si son válidos las afirmaciones que hemos sacado. En su efecto, hemos hecho una planificación, hemos hecho una ejecución y ahora tenemos que determinar cuáles son los resultados. De esta manera, como producto de la auditoría de estados financieros, se emiten diferentes informes, ¿no? El dictamen, lo que antes se conocía, o informe sobre la razonabilidad de los estados financieros. El otro informe es el de recomendaciones, aspectos administrativos de los controles, conocido como informe de evaluación de control interno. Y además, en una auditoría financiera, tenemos que emitir un informe sobre los aspectos tributarios, ¿no? El informe tributario complementario en los casos exigidos por normativas tributarias que nos solicita el Servicio de Impuestos Nacional. Entonces, el informe sobre la razonabilidad de los estados financieros va a ser el resultado de la obtención, de la ejecución, del examen de la auditoría financiera. Se efectúa en un informe escrito donde se va a presentar los resultados con importancia de los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones. El informe de auditoría tiene que ser conciso, tiene que ser veraz, tiene que ser claro, tiene que ser objetivo y convincente. De esta manera, el informe sobre la razonabilidad de los estados financieros va a contener condiciones, va a contener asuntos que llamen la atención al auditor y que en su opinión se deben comunicar a la gerencia, ya que representan importantes, ¿no? Aspectos que se han encontrado en el momento de hacer la auditoría. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del informe, también hay que tomar en cuenta que pueden existir diferentes tipos de opinión, ¿no? Podemos tener una opinión limpia cuando decimos los estados financieros presentan razonablemente. Podemos tener una opinión con salvedades que nosotros podemos mencionar y decir los estados financieros, excepto por el motivo que se está dando, presentan razonablemente. O también podemos dar una opinión adversa donde nosotros decimos los estados financieros no presentan razonablemente. E incluso podemos hacer una abstención de opinión donde decimos no se presenta ninguna opinión o nos abstenemos de opinión con relación a los estados financieros. Y de esta manera podemos hablar del seguimiento de la auditoría. Cuando nosotros hablamos del seguimiento de auditoría, viene a ser como una fase, una cuarta fase que se realiza dentro de la auditoría. Como fase de auditoría consiste en comprobar si la gerencia de la entidad ha abordado las acciones colectivas formalmente transmitidas en el informe de auditoría, lo cual dependerá de quién, de las observaciones de auditoría que se hayan tenido y la unidad de auditoría interna es responsable de hacer cumplir esas recomendaciones. Aclaramos. A ver, cuando nosotros emitimos un informe, generalmente se emiten dos tipos de informes.
el informe sobre la razonabilidad de estados financieros y el informe sobre la evaluación del control interno. Este informe de evaluación del control interno nos da los hallazgos de auditoría que tenemos que mejorar, ¿no? ¿Dónde sacamos la condición, el criterio, la causa, el efecto, la conclusión y la recomendación? Y ahí tenemos el comentario de gerencia o la validación, donde dice se acepta la observación y será subsanada en 30 días. Se acepta la observación y será subsanada en 60 días. Entonces, ¿cómo sabemos que lo van a subsanar? Con el seguimiento de auditoría. Si se han subsanado o no las observaciones, hacemos un seguimiento de auditoría. Para lo cual vamos a tener qué tipo de observaciones tienen que subsanar, cuál es el plazo que tienen para subsanar y por otra parte tenemos que hacer un informe sobre el cumplimiento de la subsanación de estas observaciones.